Continuamos con La Noche. 3 meses y medio de protestas han sacudido al régimen venezolano. Este creciente descontento social tuvo un punto crucial de expresión ciudadana en las urnas el 16 de julio. Más de 7,4 millones de personas rechazaron la convocatoria a la constituyente de Nicolás Maduro. Matemáticamente, Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Ese era el miedo. Ese era el miedo que se le tenía al referéndum revocatorio. Mientras para el régimen la consulta popular del pasado domingo solo se trató de un acto político sin consecuencias jurídicas, para la oposición que lideró la jornada democrática, el respaldo ciudadano les dio un mandato claro para el exigido y esperado cambio político en Venezuela. Que no es otra cosa que elevar al máximo la presión ciudadana, que ahora tiene un mandato. Con el resultado de la consulta y ante la insistencia del régimen de Maduro para convocar a una constituyente el 30 de julio, los líderes opositores aseguran tener la certeza de la proximidad de un cambio en la dirección del país. Bajo ese impulso iniciaron la denominada Hora Cero, cuyas estrategias ya comenzaron a ser materializadas. Este viernes, la Asamblea Nacional de mayoría opositora nombró en sesión especial a 33 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia. Una justicia que sea amarilla, azul y roja como nuestra bandera, sin colores políticos y donde todos los venezolanos seamos iguales frente a la ley. Como era previsible, el proceso de designación de los magistrados fue declarado nulo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esto resulta en la práctica un nuevo choque de poderes, pues a esta hora Venezuela tiene 2 tribunales de justicia. Uno que desconoce a la Asamblea a la que declaró en desacato y otro nombrado por esa misma Asamblea. Mientras crece la expectativa por la forma y las circunstancias en las que operarían los nuevos magistrados con el régimen en contra, las fuerzas opositoras reunidas en la Mesa de la Unidad Democrática pactaron un acuerdo de gobernabilidad, una estrategia para conformar un gobierno de unidad nacional. Amplio, pluralista e incluyente. Pero dado que Maduro sigue aferrado al poder pese a la presión social, el escenario político inmediato para unas elecciones libres es incierto. Vamos a gobernar con los mejores, los más capacitados y con quienes hayan demostrado mayor vocación de servicio. Falta ver si el resultado de esta lucha de poderes termina en la formación de un Estado paralelo, como algunos lo han advertido, y no en una solución definitiva a la crisis como espera la oposición. Usurpa funciones de autoridades públicas y estimula la conformación de órganos paralelos a los establecidos por el Estado. Volvemos a nuestros estudios en Nueva York, en los Estados Unidos. Estamos con Isaías Medina, exministro consejero de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Muchos se preguntarán, quizás en este momento, quienes entran a la sintonía del programa La Noche, cuál es la importancia de esta reveladora entrevista que les estamos presentando el día de hoy. Isaías era uno de los alfiles quizás más importantes de la diplomacia venezolana en la Organización de Naciones Unidas y, como nos lo dijo en el primer bloque de este programa, tomó la decisión de abandonar esta misión como consecuencia de esas violaciones a los derechos humanos que de manera repetitiva han acontecido en Venezuela en los últimos 100 días. Exministro, veíamos esta nota de nuestro periodista Adrián Orozco en la que quedaba claro que en Venezuela se está erigiendo aparentemente un Estado paralelo. Para muchos es un Estado constitucional. Pero lo cierto es que en este momento Venezuela tiene 2 tribunales supremos de justicia y muy seguramente desde el próximo domingo tendrá por un lado una asamblea de diputados con mayoría opositora y por el otro lado una Asamblea Nacional Constituyente elegida por el chavismo. Estos 2 estados que se están erigiendo en Venezuela, ¿cómo son vistos ante la comunidad internacional y qué grado de legitimidad tienen estas
iniciativas que ha tenido la oposición, no solamente de hacer una consulta popular, sino también, por ejemplo, la del día de hoy, de elegir a 33 integrantes, 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Me parece muy interesante tu pregunta y creo que Nicolás Maduro y sus cómplices tienen esquizofrenia política, porque realmente ya el mandato del domingo 16 de julio, reconocido por la comunidad internacional y cuyo mandato ya está en ejecución por la Asamblea Nacional, gracias a los jóvenes de la resistencia también que se encuentran en la calle y quienes no cesarán su presencia hasta lograr la libertad absoluta de este régimen dictatorial, ha reconocido, digamos, como el gobierno transitorio a la Asamblea Nacional. Yo lo único que sí te puedo decir es que ya ha llegado la hora de que las Fuerzas Armadas, en quienes confío como venezolanos, apegados a la Constitución Nacional, que hasta ahora no habían actuado, porque las fuerzas, digamos, adicionalmente al terrorismo de Estado de Nicolás Maduro, con sus colectivos, quienes también sistemáticamente han perseguido ciudadanos, aterrorizándolos en sus propias viviendas, ha representado una de las desgracias más grandes, pero no fue con las Fuerzas Armadas, fue con la Guardia Nacional y con la Policía Bolivariana y estos actores no estatales considerados como paramilitares bajo el mando de Nicolás Maduro, que no están reconocidos obviamente por la comunidad internacional. Ya es hora de que la Fuerza Armada Nacional se manifieste el apego a la Constitución y a la autoridad reconocida mundialmente como lo es el gobierno transitorio decretado por la Asamblea Nacional bajo el mandato del poder originario y soberano de la consulta popular vinculante conforme al artículo 70 de la Constitución Nacional. El ministro, en Venezuela, como usted bien lo conoce, hay mucha gente que pasa hambre, inclusive en algunos supermercados hay falta de alimentos, existe una escasez de los productos básicos. Y eso es evidente constantemente en las denuncias que hacen diferentes manifestantes a través de los medios de comunicación que aún quedan independientes en Venezuela, son muy pocos, también lo hacen a través de Internet. Esta situación contrasta con la vida de los diplomáticos. Yo quiero que usted me cuente cómo vive un diplomático venezolano, un diplomático chavista en los Estados Unidos. Muy interesante tu pregunta, pero quisiera añadir una cosa que se me olvidó anteriormente, que creo que es bien relevante. Pienso que el nuevo gobierno de transición, al nombrar a sus representantes, y, por ejemplo, el embajador ante la OEA y el embajador ante las Naciones Unidas, quienes deben ser confirmados por esas autoridades, se va a empezar a demostrar de que no hay dos gobiernos, no hay dos autoridades. La autoridad es a quien le dio el mandato el pueblo venezolano y se llama la Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional está tomando las medidas correctas. Y es por ello que lo vamos a ver muy pronto, como van a ser desconocidos estos personajes de Nicolás Maduro que son irregulares. Ahora, volviendo a tu pregunta, quiero iniciar por decirte que la diplomacia venezolana no ha actualizado sus sueldos de hace 25 años. Bajo mi humilde punto de vista, los diplomáticos, los venezolanos que actúan como diplomáticos de Venezuela, no están allí por los ingresos, porque realmente son bastante bajos, se vive al día y además nos pagan con 3 o 4 meses, nos pagaban, ahora ni siquiera me pagarán, con 3 o 4 meses de retraso. Esto viene sucediendo hace más de 1 año y medio. Y no creo que se regularice. Entonces, ¿cómo es la vida y los gastos de los diplomáticos? Por lo menos en mi rango te puedo decir con mucha claridad, y no solamente soy yo el que no ha cobrado, ninguno del sistema diplomático venezolano, el sistema exterior, y se vive con mucha dificultad. Vivimos tapando un hueco con otro hueco, con tarjetas de crédito. Pagamos un mes esperando que nos paguen dentro de 3 o 4 meses para ver cómo cubrimos los otros gastos. Y aquí en Estados Unidos no es como de repente que le puedes preguntar al casero que te dé un mes más
o vas al supermercado para que te abran una cuenta. Aquí o pagas o te vas. Aquí todo el mundo vive a un pago de distancia de ser homeless. Entonces, yo quisiera aclararte esa situación de que no es que es un estado boyante, y sí quiero confirmar tu aseveración sobre la profunda crisis humanitaria en donde la gente lastimosa y avergonzantemente en uno de los países más ricos del mundo está comiendo de los pipotes de la basura, en donde tenemos niños recién nacidos que tienen que colocarlos en caja de zapatos, muriendo de desnutrición, con problemas, la malaria, que uno de los médicos venezolanos que ayudó a eliminarlo, y el paludismo, pues hoy en día está de regreso en Venezuela, en donde tenemos no solo carencia de alimentos, sino de medicina y de salud. Usted hoy, 2 años después de haber integrado, de haber ingresado a la misión de la Organización de Naciones Unidas, a la misión venezolana, ¿usted se arrepiente de haber hecho algo? Para nada. Siempre actué acorde a mi conciencia y los principios, y estoy muy contento de la experiencia que he tenido en las Naciones Unidas, y es una experiencia que espero pueda continuar contribuyendo con mi país. ¿Usted cree que va a poder continuar? Se lo pregunto porque ya evidentemente el régimen chavista, el régimen de Nicolás Maduro, no solamente ha dicho que prácticamente lo despidió a usted de la misión, sino que evidentemente han dejado entrever que también han iniciado una campaña de desprestigio en su contra. Diferentes sectores también aseguran que usted ha tomado la decisión de salir de la misión sencillamente porque ya sabía que en algún momento iba a ser despedido. ¿Usted espera volver a Venezuela? ¿Aspira nuevamente a trabajar con este gobierno? Permíteme una vez más, no sé si no me has entendido. Esto no es ningún gobierno. Nicolás Maduro no existe en el gobierno de Venezuela. Es írrito, completamente sin efecto. Ese señor fue revocado desde hace el domingo pasado. Y sus actos inconstitucionales lo declararon ilegítimo para poder ser el presidente de Venezuela. No. Para nada, pero sigue gobernando sigue teniendo un poder en Venezuela, porque digamos que esa es como la realidad, o por lo menos lo que uno percibe, o por lo menos el jefe de la delegación ante la ONU sigue obedeciendo órdenes de Nicolás Maduro, por lo tanto sigue siendo gobierno. Bueno, porque será porque ese jefe que usted menciona es uno de los títeres de él, pero puede estar seguro que esa no es mi voluntad. Yo no deseo volver a la diplomacia venezolana. Yo lo que dije es contribuir con mi país, y pienso que esta entrevista, gracias a ustedes, contribuye para crear mayor conciencia en la comunidad internacional. Y si eso ayuda y contribuye, es lo que yo estoy haciendo. No tengo que estar contratado por nadie. Mi país se llama Venezuela y ese es mi único partido político. Se me ha agotado el tiempo, Isaías. Voy a hacer una pausa, voy a leer también algunas de las opiniones de nuestros televidentes. En este momento, Isaías, tenemos a muchos televidentes en Venezuela que están siguiendo esta entrevista y están opinando con el siguiente hashtag, #Noche Crisis Venezuela. Hoy les hemos preguntado si qué tan lejos ellos creen, o en el tiempo, creen que está cerca o no la caída del presidente Nicolás Maduro. Le damos algunas de las opiniones que llegan hasta ahora. Carlos dice lo siguiente: el pueblo que lo eligió es quien debe decidir si Maduro sale en diciembre de 2018. Obligarlo a dejar el poder antes es un golpe de Estado. Angeli dice lo siguiente: por el bien de Venezuela, ojalá sea lo más pronto posible. Rápidamente le damos uno más. Anderson dice lo siguiente: debería poder terminar su mandato y evitar que haya una guerra civil que traerá más caos en el país. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.